Ajá, a ver, la siguiente, ¿cuál? Ok, la que viene después de las historias de usuario corresponde a la diagrama de actividad. Vamos a revisar de todos modos nuestro contenido. Sí, mira, ya hicimos casos de uso, ahora vienen los diagramas de actividades, es correcto. Entonces, diagramas de actividad van en función del caso de uso que tú tengas. Entonces, si quieres, compárteme tu diagrama de casos de uso o lo tomo de la evidencia de aquí presente. Espérate, vamos a tomarla de aquí, de nuestra evidencia. Yo la tenía abierto aquí, estaba revisando todas esas evidencias superpasadas, porque hay compañeros que a veces ingresan y la idea es tratar de sacar toda la evidencia que tenemos en la parte vieja. Ficha técnica, licenciamiento de software, no, esto ya más avanzadito. Fichas técnicas, modelo de dominio, historias de usuario. Ahora viene diagramas y documentación de actividades del proyecto. Tú la tienes montada aquí. Ah, no, yo iba a tomar, me devolví, me pasé, iba a tomar tus casos de uso que tenías. O quieres compartirlo por el chat, también es válido. Si quieres, me las compartes por el. Ok, viene los diagramas. Vamos a compartir, déjame buscar nuestras rutas de aprendizaje, y entonces vamos a trabajar con nuestra guía de aprendizaje. Estamos en la fase número 1, actividad de proyecto 2, y viene la guía de aprendizaje. Vamos a revisar de una forma más formal con nuestra guía de aprendizaje que viene ahora en este momento. Ya hicimos nuestra parte de la historia, sabemos que en esta parte de lo que son nuestras historias de usuario, tenemos claramente que fusionar esas historias de usuario con nuestro CRS que trabajamos con la norma. Ahora corresponde a seguir modelando, seguir trabajando esta parte conceptual. La parte conceptual de todo proyecto es esos modelos que nosotros desarrollamos basados en lenguaje modelado de datos y ese modelaje universal de UML, que van a permitir tanto a los diseñadores y programadores como a nuestros interesados identificar cómo es la funcionalidad del proyecto, o al menos de las funciones que estamos planteando. El último diagrama, bueno, este no es el último, antes del último va a ser nuestro diagrama de clases. Pero ahora estamos representando lo que es la funcionalidad, es decir, cómo funciona y cómo es el manejo del flujo de datos que tenemos allí. Ahora corresponde a lo que son los diagramas de actividad. ¿Qué debe contener esta evidencia con respecto a mi diagrama de actividad? Revisamos el material formativo donde nos habla lo que son diagramas de actividades. Hay un video sugerido de cómo trabajar diagramas de actividades. Igualmente hay mucha información como diagramar, en este caso trabajo de actividades. Manejar metodologías de tipo ágil. Volvemos siempre recordando que esta parte de la introducción debemos hacer siempre la acotación en cuanto a indicar cuál es esa metodología ágil con la que estamos trabajando o la que está guiando el desarrollo de nuestro proyecto. Todo eso se coloca siempre en la introducción. Y obviamente si damos ese bosquejo de qué es lo que se pretende con el proyecto, cuál es la metodología que empleamos para nosotros guiarnos en el desarrollo de esta formación y de este desarrollo, y hacemos esa pequeña descripción de cuál es el diagrama que estamos empleando para hacer esta evidencia. En este caso, haremos una pequeña descripción de lo que son los diagramas de actividades, que lo que hacen es reflejarme cuál es el flujo de la información. Entonces nos vamos al material de formación y identificamos en nuestro material de formación nuestro diagrama de actividades. Ellos hablan de un video que existe aquí que nos orienta. Permíteme un momento, yo oculto la parte de nuestro video, pero voy a compartir aquí ahora pantalla para que sigamos visualizando. Ok. Estamos aquí,
que lo que corresponde es nuestra siguiente evidencia, es esta guía. La evidencia número 4, la actividad de aprendizaje, que son mis diagramas de documentación. Seguimos basándonos en el modelado de datos con el lenguaje universal, en este caso el lenguaje modelado unificado que llamamos UML, y ahora vamos a trabajar, seguimos manejando lo que es el diagrama, los diagramas de comportamiento. Es decir, vamos a identificar cómo está funcionando nuestro proyecto, pero ahora van a ser mucho más específicos porque se llama actividad. Al de caso de uso era funciones completas, ahora es diagrama de actividad. Vamos a identificar de ese caso de uso cómo va a ser ese flujo de la información. Me tomo aquí, permíteme minimizar mi video para que nuestro audio sea mucho mejor. Buenas tardes, Juan David, ¿cómo estás? Estamos en este momento compartiendo la continuidad del proyecto de formación y estamos ahora en los diagramas de modelado que debemos de trabajar. Ya hicimos diagrama de casos de uso, ya hicimos historias de usuario, ahora vamos a explicar lo que son mis diagramas de actividades, que es la evidencia que continúa en esta secuencia de lo que es la parte del modelo conceptual. Es un diagrama de comportamiento porque indica cómo va a ser el flujo de información y hacia dónde va. Entonces, para poder hacer mi diagrama de comportamiento, yo debo estar previamente diseñado mi diagrama de casos de uso, porque la idea es tratar que esas funciones nosotros las podamos representar ahora a través de una actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por favor, necesito que en su computador ya tengan levantado la aplicación StatUML. Vamos a hacer el diagrama de actividad en el mismo proyecto que veníamos trabajando o que vienen ustedes trabajando en función a la diagramación. La idea es tratar de tener siempre en un mismo espacio lo que representa este modelado. Y como recomendación, en este caso de la plataforma, nos indica que StatUML, que es una herramienta que no es libre o pide licencia, pero permite trabajar sobre su plataforma sin necesidad de comprar la licencia como una forma de evaluación. Vamos a abrir, yo creo que la más reciente que teníamos nosotros aquí. Ah, ok. Aquí tenemos un caso de uso. A ver, permítame que por aquí escuché como que estamos escribiendo. Ok. Aquí tenemos un caso de uso. Fede, este es el tuyo, ¿verdad? ¿Podrías confirmarme si podemos utilizar este mismo o si tú quieres trabajamos con uno muy general? La ventaja de trabajar con estas herramientas de desarrollo en este caso de diagramación es que vamos a tener, al menos aquí en la herramienta, vamos a tener organizados todos los modelos con los que vamos a trabajar. Ya tenemos un caso de uso, que es este que tenemos aquí, que lo hemos gestionado durante el proceso. ¿En qué consiste mi diagrama de actividad? Mi diagrama de actividad consiste en que yo voy a seleccionar esos requisitos funcionales que tengo aquí establecidos como casos de uso y representar cómo es el flujo de la información dentro de cada uno de estos procesos, llamados ahora actividades. ¿Cómo vamos a iniciar? Seleccionamos uno de nuestros casos de uso. Por ejemplo, vamos a tomar aquí ustedes me dicen cuál quiere que tomemos. Escríbanmelo por el chat. Tengo 11 casos de uso. ¿Cuál de esos casos de uso ustedes consideran que podemos trabajar? Es importante que los diagramas de actividad
me van a facilitar el proceso de estos extend e include de comunicación entre casos de uso, porque yo puedo hacer una sola actividad con diagramas de casos de uso que tengan extend e include dentro de sus procesos. A ver, por aquí, el ingreso. Entonces, Feli, el ingreso para nosotros, vamos a ver cuál es el ingreso. Tengo registro, tengo actualizar, tengo validar. Me imagino que debe ser vamos a llamarlo gestionar. Vamos a hacer el diagrama de actividad del proceso que se llama gestionar usuario. Y tenemos que incluir tanto los extend como los include que están asociados a este caso de uso. Entonces, nos vamos al modelo, le vamos a decir que vamos a incluir un nuevo diagrama. Botón derecho, vamos a incluir un nuevo diagrama y le vamos a decir que es un diagrama de actividad. Aquí está, Activity Diagram. Y lo seleccionamos. Ya mi diagrama de actividad, entonces ustedes pueden darse cuenta que de este lado, mire, ya tengo todos los elementos que representan mi diagrama de actividad. Vamos al inicio. Aquí está mi inicio. Este es mi inicio. Recordemos que le hacemos al marco y le digo que voy vamos a incluir una condición, una etiqueta. Nos vamos a ir una vez aquí. Iniciamos. Vamos a empezar el diagrama de actividad. ¿A quién voy a representar? Pero vamos a tomar un capture para nosotros tenerlo por aquí. Vamos a tomar el capture nada más del que vamos a representar. Vamos a representar gestionar usuario. Y gestionar usuario todos ingresan aquí. Entonces nada más me voy a tomar aquí esta pequeña captura. Salvémosla. Aquí en mi descarga. Listo. Para yo poder, y me traslado a mi diagrama de actividad. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero entonces agarrar y la que acabo de descargar, abrirla para ir revisando qué es lo que yo voy a hacer. La voy a tener aquí en este ladito. Yo voy a gestionar el usuario. Este es el diagrama de actividad con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Me dice que para gestionar usuario, primero debo validar, porque fíjate que el include es obligatorio, más los extend son simplemente opciones que él puede escoger. Entonces, para yo poder gestionar usuario, es obligatorio que primero lo valide. Entonces, yo inicio, esta es la figura que representa mi inicio, y identificando que viene después, tiene que ser que el usuario introduzca sus datos. Porque puede ser tanto para registrar como para actualizar su usuario. Él tiene primero que validarse, que es lo obligatorio. Entonces yo vengo aquí y digo que viene una acción, selecciono mi acción, la marco acá. ¿Cuál sería mi acción primera? Entonces mi primera acción sería que él debería digitar datos, digitar datos. Vamos a agarrar una flechita y se la ponemos a este aquí. Organicemos bien. Yo ingreso. Después que la persona ingresa los datos, ahí es donde viene el proceso de verificación. Entonces, obviamente aquí, esa verificación tiene que ser ¿con quién? Obviamente que esa verificación tiene que ser con nuestra compañera que tenemos registrado en la base de datos, porque validar significa comprobar que esa persona existe o no. Entonces, aquí tenemos, obviamente, aquí decimos comprobar en la data. Él va a comprobar en la data, digita sus datos, obviamente vamos a colocarle aquí en formulario, él digita sus datos en el formulario, vamos a ver si... Después que él digita sus datos en un formulario, se va a comprobar el sistema y el sistema viene y me comprueba
si la persona existe o no existe. Entonces, aquí obviamente tenemos una decisión. Tenemos una decisión, ¿por qué? Porque si la persona existe, él me va a permitir, a ver, decisión, aquí. Él me va a permitir, a ver, si yo selecciono aquí. Este no es como la anterior que me permitía, yo marcaba y él me decía hacia dónde quiero. Me voy para el ensayo. Chao. ¿No me va a esperar? ¿A las 3? Bueno, yo voy llegando, dale pues. A ver, mi corazón, entonces aquí tengo el flujo, viene de aquí a acá. Este no coloca directamente los, aquí es, existe usuario. Si el usuario existe, ¿qué pasa, corazones? Si el usuario existe, vamos a poner esto un poquito hacia la para que no quede aquí. Si el usuario existe, obviamente que si el usuario existe, simplemente, aquí está, si el usuario existe, ¿qué pasa si el usuario existe? Se comprueba que sus datos sean correctos, se verifican sus datos, Yo vamos a ponerle la flechita de aquí a acá, no sé por qué no la colocan aquí. Si el usuario existe, se le verifican sus datos. Si el usuario no existe, entonces, obvio, vamos a ver qué pasa si la persona no existe. Si la persona no existe, quiere decir que es una persona nueva. Entonces, a ver, aquí vamos a colocarle formulario de registro. Mostrar formulario de registro. Ok. Entonces, aquí, si la persona existe, vamos a poner aquí un control flow. Este que sale de aquí, que venga para acá. Ok, y aquí sería si la persona no existe. Se le muestra el formulario de registro. ¿Y qué hace la persona? Bueno, diligencia sus datos. Entonces, aquí viene otra acción. Oye, pero... aquí. La persona diligencia datos. Diligencia sus datos. Y acepta. Y guarda. Vamos a ponerle aquí. Guardar datos. Aquí, guardar datos lo tengo aquí. Llegó y guardó datos aquí. Entonces vamos a colocar las flechas que corresponden aquí. Esta no va de sí misma no. De aquí va para acá y de aquí va para acá. Ok, vamos a ponerla aquí. Ok, ¿qué pasa? Ahí lo vamos a dar en pausa. Ya guardé mis datos. Quiere decir que la persona puede volver a solicitar un acceso. Es decir, si ya los datos están guardados, él ya está previamente registrado, o sea, persona registrada. ¿Qué también puedo tener en este caso? En este caso yo puedo tener, si el usuario existe, yo verifico mis datos y solamente tengo dos posibles opciones. Aquí también debo colocar otra decisión. ¿Por qué? Porque si los datos son correctos, la persona ingresa. Si los datos no son correctos, quiere decir usuario o contraseña se le equivocó, se le olvidó, entonces vaya a la opción de recordar contraseña. Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Le coloco un flujo cuando se verificaron sus datos. Vamos a poner aquí. El usuario existe, entonces vamos a poner datos correctos. Si los datos están correctos, ¿qué pasa con la persona? Bueno, la persona ingresa
Ok. Vamos a colocar aquí. Verifico aquí. Yo valido el usuario. Yo valido el usuario tanto para el registro como para la actualización. Entonces, yo validé mi usuario. Si la persona no existe, yo lo mando a que se inscriba porque... Y aquí estoy una vez registrando al usuario. Muestro formulario de registro, diligencio sus datos, diligencia datos, en este caso el usuario, guarda los datos. Obviamente que a guardar los datos ya se le está creando el usuario a esa persona. Esa persona ya puede volver otra vez nuevamente a ir allá al principio si desea, en este caso, ir para realizar alguna otra actualización. Perfecto. ¿Qué pasa si el usuario existe? Obviamente si el usuario existe, quiere decir que ya es una persona previamente registrada y yo tengo que verificar que si existe, que los datos que él haya digitado realmente sean los correctos, es decir, que sea tanto su contraseña como su usuario. Si eso ocurre, entonces la persona puede aquí ingresar al sistema. Ingresar al sistema, coloquémoslo aquí, ingresar a la aplicación. La persona ingresa a la aplicación, a ver, vamos, ingresa a la aplicación, listo. La persona, si existe realmente ella, si sus datos están correctos, ingresa a la aplicación sin ningún problema. Entonces aquí sería si existe. Si sus datos están correctos, disculpen, es que es datos correctos. ¿Qué pasa si los datos no están correctos? Ah, mira, si los datos no están correctos, quiere decir que la persona escribió mal su nombre, escribió mal su usuario, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a decirle a ella que se venga otra vez aquí al principio. Vamos a colocarle, si ella me permite, volver a ver. Control Flow, de aquí que me venga otra vez a este señor que está acá. Pero vamos a sacar esa flecha. Así que no quede tan. Organicémosla un poquito mejor, que quede más derecha. Ok. Si los datos están correctos, pongamos esto por este lado acá. Si los datos están, en este caso sería no, ¿verdad? Si los datos no están correctos, pongámoslo aquí. Si los datos están correctos, la persona ingresa al sistema, ingresa al aplicativo. Si los datos no están correctos, quiere decir que se le olvidó, incluyó algo malo, entonces vamos otra vez a digitar los datos. Él vuelve a pasar otra vez por este ciclo, se verifican sus datos, si los datos están correctos, ingresa al aplicativo. ¿Para qué ingresamos al aplicativo? Según nuestro esquema que tenemos aquí, él ingresa para actualizar sus datos. Entonces, obviamente que está ingresando para realizar alguna actividad dentro de nuestro sistema, entonces dentro de nuestra aplicación. Le vamos a colocar aquí, realizar acción o realizar, llamamos cambio, no. Así vamos a llamarlo realizar o gestionar. Gestionar es lo más grande. Realiza operación o realiza proceso, realiza cambio, él viene aquí a actualizarse, a modificarse o a incluir alguna, cualquiera de esas es una operación. Entonces vamos a decirle que él ingresa al aplicativo, realiza lo que va a realizar y después que lo realiza obviamente tiene que venir a guardar los datos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí necesitamos de este señor que está aquí, que se llama merge. ¿Qué quiere decir este merge? El merge me une este flujo que está acá con este flujo que va aquí, aquí. Este lo podemos borrar. Él me une los dos para que los dos salgan de aquí, de esta unión. Aunque en realidad el merge que se trabaja con este es una línea que me permite hacer la unión. Vamos a ver si aquí él me lo refleja. No, recuerden que
Bueno, este es el que trabaja UML, vamos a trabajar. Ah, mire lo que tengo aquí. Aquí la tengo. Ya la vi. No había identificado bien el elemento. Aquí la tengo. Un join. Este join me va a unir el flujo que viene de aquí y me va a unir el flujo que viene de acá, porque los dos van a llegar a este proceso de guardar y van a llegar, a ver, pongámoslo, vamos a poner esto tan grandecito que me permita que se vea bien. Este debería ser derechito así, para ver, vamos a hacerlo nuevamente, derecho, no, pues llego otra vez allí. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no vamos a trabajar, a pelear con el diagramador para que él se visualice, se vean derechitos los datos. Guardamos los datos, seleccionamos, voy hasta aquí abajo, no me deja de aquí sacar el que le corresponde para acá. Ahora sí lo tomo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Cuando es diligencia, vamos a hacerle como un corrido, un barrido a esto. Digitamos los datos del formulario, comprobamos, comprobar en la data, es decir, en la base de datos, si el usuario existe, si existe, se verifican sus datos de si están correctos. Si sus datos están correctos, le ingresa a la aplicación, realiza las operaciones, guarda datos y salimos al sistema. Vamos a colocar aquí la salida. Salimos del sistema. Vámonos por el otro lado. Si el usuario no existe, entonces pudo haber tenido algún error de impresión, de escritura, entonces lo mandamos nuevamente al principio para que digite. Si el usuario, cuando yo estoy verificando, no existe en nuestra base de datos, obviamente no existe, yo le muestro el formulario de registro, él diligencia sus datos y él se sale. Cuando yo veo mi diagrama de caso, que lo tengo aquí, aquí tengo este proceso de gestión, los 3 casos de uso diagramados aquí en este esquema. La idea es que mi diagrama de actividad me va a permitir identificar la información. Fíjense que aquí no tenemos a personas, aquí no tenemos usuarios, aquí no tenemos identificado específicamente quién lo está haciendo, sino es la información que se va a manejar en estos casos, al menos en el principal que se llama gestionar usuarios, cómo se va a generar, hacia dónde va, qué se hace con ella, qué se comprueba, qué se emplea, qué se hace. Y eso es lo que refleja mi diagrama de actividad. Este que está aquí es al menos de la primera, que ya abarca gran parte. Aquí lo tenemos, diagrama de actividad, vamos a ponerle aquí, se llama, vamos a hacerle doble clic, aquí en editor, diligencia, casos de uso, aquí está. Mi diagrama, este diagrama casos de uso, no, mi diagrama de actividad, aquí está. Activity Diagram, vamos a cambiarle este nombre y este era gestionar, le ponemos aquí, gestionar usuarios. Gestionar usuario, lo corregí y ya le puse. Si queremos escribir aquí cualquier documentación, entonces decimos aquí, este permite validar la existencia de los usuarios y realizar el registro de los mismos. Listo. Usuarios. Existencia. Entonces, esto que tengo aquí, ya simplemente es que cuando yo llego a mi diagrama de actividad, él me lo va a reflejar. Y fíjense que la ventaja de trabajar con estos modelos es que, mira, aquí está el caso de uso,
Aquí está cada caso de uso que tenemos, mire, de lo que se está empleando en el anterior, y de igual forma tengo mi diagrama de actividad, y me va a mostrar todos los elementos que el diagrama de actividad está empleando. Listo. Entonces, solamente el diagrama de actividad es para gestionar usuarios. Si tengo que hacer para los otros casos de uso que tenemos en el diagrama, hay que desarrollarlos. Entonces allí vamos a trabajar otro diagrama de actividad que ya no sería este que tengo aquí. Vamos a revisar nuestro caso de uso que tenemos acá y ya hicimos esta parte superior. Ahora voy a hacer el diagrama de actividad, cómo es el proceso de agendar la cita. Qué se llena, qué datos son empleados, quién verifica la disponibilidad, quién lo realiza, o sea, ese flujo de información que se necesita para poder realizar ese proceso de agendar la cita, lo vamos a diagramar en nuestro diagrama de actividades para representar cómo es esa información que se emplea en este proceso. De igual forma, el caso de uso 3, realizar entrevista, también es un caso sencillo. Igual como el que hicimos ahorita, el de gestionar, todos los casos que se llaman gestión implican otros procesos internos, porque gestión significa como un conglomerado, como un menú de opciones. Entonces, este de gestionar avance también va a ser igual como en el primero que decimos de gestionar usuario. Debe incluir las operaciones que son cierre de caso, crear caso, rechazar caso e ingresar avances. Obviamente, en la secuencia en que se van generando los eventos para poder realizar la gestión del avance del caso. Haciendo las respectivas preguntas, ¿se finalizó el caso? ¿Hay alguna novedad? ¿Es un caso nuevo? Entonces me va a enviar hacia los diferentes flujos que representan el desarrollo de esa gestión del avance. Minimizo esta parte aquí, de todos modos acuérdense que tenemos, a ver, me voy aquí a mi actividad, lo voy a compartir en el, ok, recuérdense que tenemos un capture, lo guardamos y entonces esta sería diagrama, así, diagrama de actividad, gestionar usuario. Listo, lo voy a guardar aquí y ahorita te los mando, entonces se los comparto por el grupo para que tengan ese reflejo que tenemos aquí. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esto. Muchachos, la forma de trabajar diagramas de actividades es practicando. Practiquemos bastante cómo hacerlos para que se les pueda hacer mucho más fácil el proceso de realizar las actividades. Para mañana, si quieren, cuando nos conectemos, ustedes pueden compartirme pantallas y vamos a ir trabajando con los diagramas de actividades de sus proyectos. Y vamos de una vez avanzando en eso que tienen que desarrollar. Al menos, Félix, ya hicimos una parte del proyecto con el que estás trabajando. Si Juan quiere, entonces también puede compartirnos y vamos nosotros desarrollando actividades con respecto a los procesos que se pretenden, en este caso, desarrollar en los diagramas. No, acuérdate que extend es una comunicación que existe entre caso de uso y caso de uso. Te lo vuelvo a compartir aquí nuestro diagrama para que lo visualicemos mejor. Mira, vámonos aquí lo tenemos. Los que son extend son opciones que les facilita este proceso. ¿Cuáles son las opciones? Si yo ingreso como usuario, ya estoy validado porque fíjate que el include es obligatorio. Para que este proceso de caso de uso 1 se realice, el include tiene que ir por delante porque es obligatorio. Entonces el usuario se validó. Cuando yo valide usuario, yo puedo decir que existe o no existe. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dos cosas. Eso es lo que llamamos un extend. Un extend son lo que el usuario decide hacer. El usuario se puede retirar, cancelar el proceso, pero el usuario, obviamente, yo no ingreso a la gestión de usuarios para irme. Yo ingresé para hacer alguna actividad o algún proceso. Entonces, cuando yo ingrese aquí y ya estoy validado, yo puedo hacer dos cosas. O actualizo mis datos porque quiero cambiar mi número telefónico, o me registro porque no estoy. Entonces, como hay dos cosas que yo puedo escoger, es lo que llamamos un extend. Y obviamente, cuando yo tengo esta línea punteada representada aquí, debo, cuando haga mi diagrama de actividad, incluirlo dentro de ese flujo.
no hacerlo por separado, porque me va a generar confusiones. ¿De dónde viene la información del registro de usuario si no hay nadie que ingrese directamente a él? No sé si puedo visualizar y me explico bien. Nos damos cuenta que fíjense que en lo que son extend include, ninguno de mis actores llega directamente a él con una línea, si se dan cuenta. ¿Por qué no llegan directamente a él con una línea? Porque son procesos internos de la aplicación, de la plataforma o del sistema. Interno significa que son procesos que él hace cuando ya un usuario ha seleccionado una determinada, en este caso, evento. Él ha generado un evento. Entonces, él entra, son como menús. Entonces, los menús, de alguna forma representados en estos extend, están dentro de la propia plataforma. Yo no acceso directamente al menú, sino que yo primero hago un proceso y después me voy a ellos. Eso es lo que refleja un extend o un include. Entonces, mi extend debo reflejarlo dentro de mi diagrama de actividad cuando lo estoy haciendo. Aquí está reflejado el extend. ¿Cómo lo estamos visualizando? De esta manera. Mi extend es actualizar usuario o registrar usuario. Yo puedo hacer dos cosas. ¿Cómo lo reflejé aquí? Aquí con mi diagrama de actividad lo que tenemos que estar claros es que los diagramas, cada uno por separado, reflejan cosas diferentes. Mi diagrama de casos de uso refleja una forma diferente de ver la plataforma, el aplicativo o el software. Cuando voy hablando de mi diagrama de actividades, me refleja otra forma de ver, el sistema o de ver la ejecución de la plataforma. Ahora aquí cuando yo hago un diagrama de actividad, lo que estoy reflejando es la información. Aquí no voy a reflejar de dónde viene, ni quién me la incluye, ni si yo la tengo que buscar. Bueno, en este caso, a menos que sea interno del sistema, como hicimos aquí cuando comprueban la data. Entonces, esos procesos internos yo los puedo reflejar aquí, pero son información. Y mi diagrama de actividad lo que me permite es reflejar la información y qué se hace con ella. Entonces, este de actividad que tengo aquí me está reflejando lo que se hace con esa información de validar el usuario y cuando un usuario se registra o cuando actualiza esa información. Entonces, es lo que tenemos aquí, sencillo, lo más sencillo posible de reflejar esa secuencia de flujo de la información. No sé si esa parte se entendió, Félix, cuando me hablas allí de los extend. A ver, permíteme, yo guardo esto aquí y aquí me dices, diagramamos los requisitos. Ok, fíjate que esos requisitos son información. Esos requisitos, en este caso para nosotros, son los vemos más sintetizados en mis casos de uso. ¿Por qué? Porque mi caso de uso me refleja el total de las funciones que va a hacer la plataforma. Si ustedes ven su caso de uso y se dan cuenta que le falta un proceso, entonces hay que incluirlo. Porque mi caso de uso son todas las funciones que el aplicativo va a hacer. Todas las funciones que su plataforma les va a brindar a las personas. Todas las funciones que el software que ustedes van a desarrollar les va a brindar a las personas. Eso lo hace el caso de uso. Si hay algún proceso que no esté reflejado en el caso de uso, hay que incluirlo. ¿Por qué? Porque obviamente nos estamos dando cuenta que está faltando esa actividad o ese proceso dentro de ese caso de uso. Cuando yo tengo todos mis casos de uso diagramados, como está ahí al menos en este ejemplo, esto es todas las funciones que va a hacer la herramienta. Ya las tengo diagramadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora viene mi diagrama de actividad que me dice, mira, esas funciones que están ahí manejan una información. Entonces, mi diagrama de actividad les va a permitir tanto a los que diseñan, a los que programan y a los que están interesados en la herramienta, ver qué se hace con esos datos que se están, en este caso, incluyendo. Pero ya no lo puedo hacer un diagrama de actividad general, eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay muchas, en este caso son muchos procesos involucrados y se puede generar confusión en comprender para dónde va la información o cómo se maneja. Por eso los diagramas de actividades se hacen por separado, es decir, se hacen al menos en el caso de uso gestión, porque incluye varios allí y hacemos eso sí se puede trabajar. Agendar cita es otro proceso diferente. Entonces yo no puedo hacer un diagrama de actividad que me incluya la agenda de la cita, realizar la entrevista, gestionar el usuario, porque es muy complejo. No quiere decir que no se pueda hacer, obviamente se puede desarrollar, pero apenas va a ser muy grande, al menos la parte de visualización, y puede ser hasta complejo entender hacia dónde va la información que se maneja,
es mucho más fácil hacerlo por separado. En este caso al menos yo voy a tener en este caso un diagrama de actividad de gestionar usuarios. Uno para agendar cita porque es información diferente. Uno para realizar la entrevista porque también es información diferente la que se va a manejar allí. Y obviamente uno para gestionar el avance. ¿Por qué? Porque todos estos casos que están aquí, están del 8 al 11, están involucrados dentro de este mismo proceso y yo puedo hacer allí un solo diagrama de actividad. Este caso de uso tiene exactamente 4 diagramas de actividad para representar la información que se está manejando en esto. Entonces, esa parte que tienes allí del horario, cuando vayas a hacer el diagrama de actividad que representa agendar cita, lo incluyes allí. Establecer los horarios, establecer el horario, seleccionar el horario, cuando el horario se selecciona, entonces se refleja o se almacena o se guarda. Ya va a depender de cómo imaginas tú que debería ser para el usuario hacer esa programación de su cita. ¿Esa parte se entendió, Félix? Ok, entonces trata de hacer los otros diagramas de actividad. Recordemos que entonces en la programación que tenemos de las asesorías, entonces ustedes tienen allí unas asesorías programadas para que se incluyan y podamos ir revisando más detalladamente cada una de esos procesos que están allí. Fíjense que tengo compartido, permítame, el horario de las agendas, solamente tengo agendado al compañero Marlon. Entonces la idea es que Juan, Félix, yo los invito a que se incluyan dentro de ese proceso de cronogramas para que ustedes puedan entonces hagamos esas revisiones más detalladamente, ¿les parece? Chucho, ya va, con calma, espérate, es que si venga más tardecito que yo se lo doy. Ok. Juan, también igual, para ir revisando tu proyecto, hacer así de mismo como hicimos los diagramas, los practicamos, lo vamos haciendo, lo hacemos directamente de tu proyecto, y entonces así no hacemos doble diagramación, sino de una vez lo vamos incluyendo y ustedes lo van teniendo allí en ese proyecto. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, corazones, ni más preguntas, por favor, colóquenme su número aquí en el chat y ya les coloco la asistencia. Nos veremos entonces en la próxima sesión, mañana con el favor de Dios, para entonces ir revisando este proceso que tenemos allí listo. Buena tarde para todos y vamos a ir avanzando, vamos revisando. Yo sé que a veces es complicado y tenemos muchas actividades que desarrollar, pero aunque sea una evidencia semanal que vayan haciendo para que no se nos acumule. En vacaciones ustedes van a tener mucho tiempo para desatrasarse, pero lo que quiero es que avancen toda la mayoría de evidencias posibles para que no queden muy amontonadas allí y yo pueda revisarlos. Listo, muchachos, cuídense mucho y nos vemos mañana. Buena tarde para los dos. A ver, papi, ¿cómo te fue? Mira, me está llamando. Salgo la materia. ¿Ah? Si salgo la materia. Hijo, me alegro. Yo me mucho. sacara en 3 el último parcial, pero la salgo. Si me saco en 5, estoy bien. Papi, llámame a tu hermana que me estaba marcando y le tuve que colgar. No me falta ninguno más. Y vi ahorita en Facebook una sesión de estafa con un gangazo. Una lata. Ay, ten mucho cuidado con eso. Porque de verdad se están poniendo muy horrible toda esta cosa ahorita con los famosos gangazos. Hijo. Con los famosos gangazos. ¿Aló? Sí, que ya voy subiendo. Acabo de terminar clase, voy subiendo. ¿Ya llegó Alex? ¿Aló? Sí, bueno, listo. Dile que yo voy subiendo ahorita, que aquí acabo de terminar clase apenas. Ajá.
Chao, mami.